Bienvenidos todos a los podcasts de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y ¿quién no ha soñado en algún momento recorrer Europa en moto? Pues en esta ocasión, Fernando Luis de Alessandro nos transporta hasta Europa y nos compartirá algunas enseñanzas de cómo viajar por Europa. Así que acompáñenos. Buen día, buena tarde, buena noche, como siempre, desde donde nos encontremos. Nuevamente tenemos a un gran amigo, una gran persona que viene desde Argentina a contarnos una gran experiencia vivida en Europa. Fernando, un placer saludarle nuevamente en los micrófonos de Viajemos en Moto. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos encuentre este podcast. Y un gusto de contarles experiencias, viajes que por ahí iluminan la fantasía de otro hermano que quiera empezar su viaje, ¿no? Realmente eso es lo que venimos a vivir aquí en Viajemos en Moto, en disfrutar pero también que nos sirve como experiencia a quienes de una u otra manera queremos hacerlo. ¿Le parece? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. En este caso, para este episodio, nuestro episodio ya número 40 y algo, entonces queremos nuevamente retomar el tema Europa porque es un tema que me han venido los oyentes preguntando mucho. Hablemos más de cómo vamos a Europa a montar en moto, cómo vamos a viajar en moto por Europa, qué podemos hacer en Europa y también cuál es la posibilidad que tenemos nosotros como latinos de la parte de América Norte y Sur, pasar al otro lado y decir, tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo empezamos ese viaje, Fernando? Exacto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es contarte una historia, un viaje real. Como tú sabes, yo a los 50 años me retiré del trabajo, no fue fácil, ¿eh? Al principio me costaba decir que ya no trabajaba y en realidad es que me había quedado desocupado, pero con un buen retiro. Y esto me hizo volver a Buenos Aires. Yo estaba viviendo en Italia, tengo casa en Italia, volví a Buenos Aires en el año 14. Y en el 16, un grupo de curiosos decían, vamos a Europa con vos. Cuando vos vayas, nosotros vamos. Y así fue que varios motociclistas se anotaron para acompañarme en el regreso a Italia. En el viaje, yo obviamente cuando llego a Italia tengo muchas cosas que hacer, porque tengo impuestos atrasados, porque tengo visitas médicas que hacer, que allá son de rutina y obligatorias, porque la salud es pública. Y entre eso también arrancar todas mis motos, el auto está arrumbado, ¿no? Nos quedó un solo automóvil y queda guardado en un garage durante años. Así que cuando llegamos, baterías nuevas, cambiar aceites. Y ahora me estoy volviendo, parezco un coleccionista, porque todos esos vehículos y todas esas cosas son un poco viejas. Así que con la idea de que había más de una moto, yo llevé más de un amigo. Yo llegué una semana antes, preparé algunas cosas, acomodé otras, y las motos no, esperé que llegaran ellos para preparar las motos. Cuando llega un amigo de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, lo primero que tiene que hacer es hacerse de un vehículo. Bueno, acá tenés dos posibilidades, o lo alquilas o lo compras. Para comprarlo hace falta un apoyo, porque necesitas un domicilio para poder asegurarlo. Comprarlo no sería el problema, todo se vende. El tema es a qué domicilio va a corresponder la aseguración de ese vehículo. Por ejemplo, en Italia en particular, no aseguran vehículos con patentes, chapa patente o registro extranjero. Tienen que ser motocicletas patentadas, registradas en el dominio, con un dominio italiano. Así que tienen que tener esa chapa para poder comprarla. ¿Por qué digo comprarla? Porque, bueno, son muy baratas. Son muy baratas. Yo ahora me quedé con motos atrasadas, porque viviendo en Argentina quedaron atrasadas, pero tengo una BMW K1200 RS de la línea vieja, una 96. Bueno, esa moto puede costar 2.000 euros. La mía debe tener 30.000 kilómetros. Y tengo también una... Sí, nada. Y tengo una R1100S, que es muy deportiva,
que después podemos poner alguna foto para que los muchachos las vean, porque yo las lavo, las tengo impecables, no están arruinadas. Y también es una moto del mismo valor. Y en un taller mecánico había encontrado una CBR 1000F de 1990 y la iban a destruir, la iban a llevar al ¿cómo se dice? Donde destruyen, reciclan los vehículos, ¿no? A chatarrizarlo, le llamamos acá. Perfecto, pero esta moto tenía solo 38.000 kilómetros. Y entonces yo dije, bueno, yo se la compro. Y entonces por 500 euros me llevé un CBR 1000F a mi casa. ¿Qué decirles? Mi mujer dice que junto mascotas, que voy juntando, que me da lástima que las tire. Pero me hice cosas peores también, ¿no? Con un solo ceder y tener tanta moto. Pero bueno, mi mujer en italiano, ¿no? Me dice, ma, hay un solo culo, tante moto, ¿qué cazzo vuoi? Es muy cómico. Pero bueno, yo las tengo ahí. Cuando vinieron los amigos, aprovecharon mis motos, porque la posibilidad, como decía anteriormente, es o comprarla o alquilarla. La ventaja, alquilarla es más cara, pero la ventaja de alquilarla es que uno tiene motos asegurada y moto nueva. Las motos que se alquilan son nuevas. Entonces, uno tiene una BMW, una Harley, lo que elija, pero el costo es más elevado porque está el costo de amortización de la moto más los seguros, que son totales. Entre que si la moto es tuya, le sacas una responsabilidad civil y eres responsable de lo que rompes, pero si pierdes tu moto no importa, porque también la has pagado poco. Otro problema podría ser... Sí. Estamos en el 2021, el año 2021. Sí. A esta fecha, el alquiler de una moto, estaríamos hablando de qué precio, más o menos un día. Bueno, estamos hablando entre 100 y 140 euros, dependiendo qué moto elijamos. Quizás uno en los meses de abril y mayo, que allá son frescos, pueda obtener mejores precios sobre las motos más chiquitas. Cuando hablamos de motos chiquitas, hablamos una BMW 800, una 700, alguna Suzuki de esa misma cilindrada. Y como moto grande, hablamos de la Harley o hablamos de las BMW R 1250 nuevas, que esas valen 120, 140 por día. Lo bueno es que si uno se detiene en cualquier parte de Europa, basta comunicarse con la empresa que alquiló la moto, que se ocupa de recuperar esa moto y entregarte otra, ¿no? Así es. Eso es muy bueno porque te da la posibilidad de decir, yo invertí 10 días para mi viaje, de mi tiempo, de mi trabajo, y esos 10 días los disfruto a full con la moto. Si la moto es tuya, por ejemplo, cuando los muchachos llegaron ahí a Europa, mis motos estaban detenidas desde hacía ya un año y medio, 2. Así que llegaron y hubo que comprar baterías, hubo que cambiar el aceite, es todo muy, muy barato respecto al alquiler, pero es una realidad, pierdes un día o 2 en preparar la moto. Es más, a una de ellas le cambiamos las cubiertas y los rines, ¿no? ¿Cómo le dicen allá? Sí, los rines. Las llantas. Bueno, le cambiamos el neumático, la parte de goma. Sí, aquí hay una pregunta importante y es, cuando yo voy allá, ya hablamos de que tiene que tener un domicilio para poder adquirir una moto, pero una moto, ¿de qué valor puede encontrar uno que le pueda suplir esa necesidad de disfrutar Europa o de disfrutar lo que haya programado desde acá? Digamos, un mes o 2 meses para tenerla. ¿De qué inversión estamos hablando? Valor mínimo 1.000 euros, o sea, $1.300, y de ahí hacia arriba no hay límite, porque uno puede comprar una moto nueva y tenerla. Hay muchos de los hermanos que formamos parte del AMA que tenemos motos en Europa, como yo no soy el único, hay varios que han conseguido algún amigo que les preste el domicilio, la titularidad del vehículo, y tengan, o sea, no todos los países son como Colombia, que permiten a un extranjero comprar una moto y testarla o ponerla a nombre de uno. Pero bueno, sí, hablamos del viaje más 2.000 euros, porque 1.000
uno va a comprar probablemente una moto que hay mucho que hacerle, no vale la pena, conviene poner 2000 y que ya esté en condiciones de viajar. El mundo cambia, ya por ejemplo Harley Davidson es muy caro, es muy difícil conseguir service, es muy difícil, la Custom es un tipo de moto muy americana. En Europa vamos a encontrar Sport Turismos, como pueden ser la BMW GS, o vamos a encontrar motos como más prácticas, digamos, las 600, las 700 es la medida justa para calles muy antiguas, muy chiquititas, para lugares donde se pasaban con las legiones romanas, ¿no? Y hoy uno quiere pasar con un auto y hay semáforos que permiten el paso único. Hay países y hay ciudades, no, más exactamente países en los que uno puede disfrutar de las carreteras. Cuando nosotros estamos viendo por televisión, que mucho lo hacemos, el Giro de Italia, el Tour de Francia, nos muestran mucha carretera muy angosta por la que uno transita. Es espectacular, los paisajes son unos espectaculares, verdes que encuentra uno por todo lado y que realmente uno quisiera disfrutar ese pedacito y disfrutar las carreteras. Pero como hablamos de las motos, entonces buscamos la forma de tener esa moto ideal para el tipo de carretera que tenemos. Sabemos entonces y vemos también que el tipo Touring es como el ideal para esa zona, ¿no? Sí, sí. Digamos que cuando yo me mudé de Buenos Aires, donde estudié y fui a vivir a Europa, yo vivía en Buenos Aires con el grupo Goldwing Club Argentino, y cuando llegué allá compré otra, Goldwing 1500. Y, sabes, las motos tienen esa dimensión justa que el motociclista, cuando tú manejas una Rodkin o una Harley o una BM, no te incomoda el tamaño, sabes dónde ponerla, dónde pararla, donde a pesar de que sea todo pequeño, uno a veces basta muy poco para poder pasar. Lo importante es que en Europa todo queda muy cerca y hay dos tipos de carreteras fundamentales: los caminos regionales y las autopistas. Las autopistas son de nivel internacional porque son muy grandes. Entonces, todas las autopistas que empiecen con una E son internacionales, son europeas. Por ejemplo, por la puerta de mi casa pasa la E20 y es una autopista europea, une más de un país. Mientras que si uno va por los paisajes del Tour de Italia, nunca agarran una autopista y siempre van por caminos colinares, caminos ribereños del mar, que son maravillosos, pero se avanza muy pocos metros por día. Eso va a depender también de la necesidad de viajar que uno tenga. Después, los centros tienen tantas reglas que una de las cosas buenas sería llegar y no hacer el centro histórico de una ciudad en moto. Yo siempre aconsejo llegar a un lugar alejado del centro de la ciudad, nunca hospedarse frente al Coliseo, sino a 10 kilómetros del Coliseo, y moverse en el subte y en los medios de turismo, esos ómnibus que vemos sin techo. Esa es la forma de viajar y evitar problemas. Después, si te gusta igual hacer Roma en scooter, se alquilan scooter y dar la vuelta por Roma, pero te vas a perder, no vas a saber dónde estacionarlo, porque los códigos de ética son otros, las costumbres son otras. Te decía, en el 2016 me llevé unos amigos para allá y ellos tomaron las motos viejitas mías y prácticamente sin gasto lograron, bueno, no, tuvieron un gasto, tuvieron que cambiar aceite, comprar batería, pero bueno, son mínimos, una batería vale 50 euros. No hace falta comprar la específica de la motocicleta porque en un mes la vamos a dejar de vuelta y esa batería se va a arruinar. Entonces, cualquier batería es lo mismo. Uno puede usar también las concesionarias de motocicletas para hacer esto, o sea, proponerle al concesionario, te la compro y te la revendo. Es más, la dejo a nombre tuyo, no me la transfieras, hacemos una autorización de manejo y yo la uso, te la pago por completo y cuando vuelvo me das parte de lo que te pagué. Esa es otra posibilidad también. También cabe usar, saber usar los idiomas de cada país. Eso es muy divertido, pero cuando uno tiene un inconveniente deja de ser divertido y pasa a ser caótico, ¿no?
Comer en Alemania no es lo más fácil. Ni te digo en Hungría o Checoslovaquia, que hablan idiomas muy, muy cerrados. En Dinamarca, el 100% de los daneses habla inglés, porque saben que nadie sabe danés. Entonces ellos se preparan en la vida y hablan otro idioma. Pero bueno, es parte del... O sea, ahí cabe la pregunta de, ¿es necesario realmente tener un guía para hacer lo que uno quiera, para poder disfrutar de... No, el europeo es, la mayoría es casi políglota. No hay nadie que hable el idioma de su país y nada más. Todo el mundo sabe un idioma más o un segundo idioma porque vive, todo está muy cerca, ¿no? De mi casa en Italia yo tengo Francia a 120 kilómetros. Así que ya la forma de hablar dialectal del lugar es medio afrancesada. Tengo a 120 también Suiza y tengo Austria a unos 200 kilómetros. Entonces, es obvio. Y para el otro lado tengo Serbia, está a unos 400, o sea que estoy ahí en la antigua Yugoslavia, ¿no? Y ahí tampoco vas a hablar el idioma de ellos, pero ellos lo saben y entonces ellos hablan italiano, hablan español. El italiano es un idioma muy cacafónico, uno lo habla y lo entiende, ¿no? Se atreve a entenderse con el español, que es el fuerte nuestro. Algo así como el portugués también, que algo así como portugués. Sí, sí, y tanto en Brasil se esfuerzan tanto por entendernos como nosotros a ellos, ¿no? Bueno, pero arranquemos el viaje, o sea, llegaron nuestros amigos. Una consideración más con las motos. Las motos tienen una clasificación según la contaminación. Y el grado de contaminación tiene que ver con su modelo. Digamos que las motos hasta el año 2000 son todas Euro 0. Una moto Euro 0 tiene la única complicación de que no puede entrar a una gran ciudad. Pero mi idea de viaje no es entrar a la gran ciudad en moto. Uno llega a las afueras de la ciudad como si fuera tu casa, y a Bogotá va en micro, va en metro, va en otro tipo de vehículo y deja la moto afuera. Pero bueno, es válido saberlo. Hoy Europa está en la clasificación Euro 5, o sea que en el 2001 cambió, en el 2003 cambió, en el 2005 cambió, en el 2007, y cada vez es más evolucionada, tratando de contaminar menos. En síntesis, para nosotros que somos todos medios mecánicos, son motos que funcionan a más alta temperatura. Entonces, consumen mucho más los restos de combustible que salen por la válvula de escape. La moto que funciona a 130 grados elimina muchísimo de los hidrocarburos que no quemó su motor. Básicamente es eso. Después tienen condiciones de caño de escape y tienen condiciones ante el recicle de las piezas. O sea que son de una calidad distinta, una calidad reciclable. Se nota mucho en los discos de embriague que duran muchísimo menos kilómetros que los antiguos de amianto. Pero bueno, son consideraciones que muchos no nos llevan, pero es bueno saberlo. En Europa están muy atentos a la contaminación ambiental. Una vez dicho esto, vamos a un viaje. En el 2016 llegamos con amigos, muy buenos motociclistas, presto 2 motos, yo agarro el viejito y no bien reconocido CBR 1000F, y salimos de mi casa hacia Suiza. En Suiza paramos en Mont Blanc y comimos. Ahí ya habían pasado 200 kilómetros y 3 horas. Así que si uno sale a las 9, perfectamente en Mont Blanc puede comer un sanguchito. Como Suiza es cara, porque ellos tienen francos suizos y no euros, uno se lleva un sanguchito de casa o algo así, hace un picnic en el Mont Blanc, pero es la versión motociclística de la cosa. Yo quiero que me entiendan. ¿Y qué puede? Y puede comer las delicatessen de Suiza, fantástico. El que no se lleva un sanguchito, porque Suiza la dejamos atrás en 1 hora más. O sea que en 3 horas llegamos al Mont Blanc a almorzar y en 1 hora más estamos en Austria. En 4 horas salimos. Austria apenas la tocamos porque hay una frontera, triple frontera entre Alemania, Austria y Suiza, donde hay una avenida circunvalatoria de las ciudades. Y es muy lindo circularla porque habla la gente, bueno, ahí la gente habla todos los idiomas, es muy, muy simpático. En Suiza se habla francés, italiano, alemán y cantonés suizo, que es un alemán muy deformado que los alemanes no entienden, y los suizos cuando le hablas en alemán correcto tampoco lo entienden, así que es bastante cerradito, pero es un alemán antiguo.
llegamos a Alemania y ahí en esa frontera entramos a una cosa que a nosotros, no hay motociclista que no le va a gustar, porque está la Superbahn. La Superbahn es la autopista alemana que no tiene límite de velocidad, porque los alemanes son tan ordenados que no hay que darles límite de velocidad. Entonces, uno puede viajar a la velocidad que sea capaz de controlar el vehículo. Es muy lindo para la moto, sobre todo si uno alquiló, no sé, un K1600 si querés ver los 176 caballos si están o no están. Ahí puedes acelerar, hay un orden, una prolijidad extraordinaria. Bueno, en ese viaje habíamos parado a mitad de camino, encontramos un museo de Rolls Royce. Parece que hubo unos Rolls Royce que se fabricaron en Alemania durante la década del 30. Entramos ahí, miramos el museo, estuvimos un rato, otra vez comimos algunas porquerías y seguimos hasta Múnich, a Múnich. En Múnich los alemanes dicen Mungen y significa monje. En castellano, Múnich significa monje. Y es una ciudad muy, muy ordenada, sobre todo para los latinos. Encontramos que tiene la Marienplatz para ir a mirar y divertirse. En esa oportunidad recuerdo que pusimos las motos directamente en el centro y después nos dijeron que no podíamos ponerlas ahí. Nosotros no sabíamos, no pasó nada, porque toda la gente es muy ordenada, muy prolija, y el no saberlo o el no entender el idioma es parte de las cosas que pueden pasar. Entonces no es que te multan porque no sabías. Te educan, te enseñan y te trasladan la inquietud de que no vuelvas a entrar con la moto ahí. En el Marienplatz hay como esa prevención de parte de las autoridades. Sí, es un extranjero, es una persona que viene y se le pasa la primera y la segunda ya no puede. Nosotros estacionamos en una plaza donde no vimos que eran todos peatones y que no había otras motos. Pero dijimos, ante la duda de no saber dónde dejarla, íbamos con equipaje. Bueno, la dejamos acá, no encontramos un parking. Y entonces las dejamos ahí. Cuando volvimos había un policía al lado de las motos y el hombre nos explicó que él las estaba cuidando, porque no tenían que estar ahí. Y nosotros le dijimos, bueno, no sabíamos que no tenían que estar acá. ¿Dónde deberían estar? Dice, bueno, en realidad por la clase euro que son, no tendrían ni que entrar al centro de Múnich. Pero ustedes no tenían cómo saberlo. Lo que les pido es que la saquen de la plaza y la estacionen a 5 cuadras, hay un parking así, gratis. Así que fuimos y estacionamos ahí en una plaza que se llama Olympic Park. Y el Olympic Park es famoso porque tiene una torre que tiene 300 metros de altura, para lo que es Europa es altísimo. Y enfrente está el edificio de BMW, donde hay un museo con motos y autos y vehículos. Y es parte del paseo en Múnich. Si uno va a Múnich, tiene que ver el Museo de la Historia Tecnológica, donde tiene hasta un submarino abierto en dos, completo adentro, es espectacular. Lo cortaron y el 50% del submarino está abierto para que uno lo mire desde afuera. Después, el Museo de la Tecnología es espectacular, tienen aviones de los primeros, bueno, increíble lo que han juntado ahí, es enorme. Lleva mucho tiempo verlo, pero bueno, depende también qué tipo de viaje haga uno, ¿no? Si va con la esposa, tiene que compensar, porque por ahí el Museo de la Tecnología no es lo que más le interesa. El Olympic Park es un lindo parque y enfrente está la BMW. Después hay un negocio también que es como un outlet de BMW donde uno puede comprar, aunque ande en Harley, los chalecos térmicos, o puede comprar las famosas, tienen unos chalecos que se mojan en agua y el agua no se sale de adentro del chaleco, o sea que no moja, queda como cargadito con agua y cuando te lo pones esa agua se evapora y entonces baja 7 grados la temperatura o la sensación térmica. Realmente ahí tienen pavadas de esas que a uno le dan ganas de llevarse todo, ¿no? Cascos, anteojos, lo que se pueda ocurrir. Bueno, nosotros sabemos que BMW es marca y tiene de todo. Aparte Sí, de hay las motos, tiene la ropa, las botas, sí, todos los cascos. ¿Se mide en igual o de igual forma el costo que lo que vivimos aquí en América? No, uno encuentra la oportunidad. Ahí se ve mucho más lo que sobró de la estación anterior y se vende a saldos
y probablemente como todos sus elementos son tan clásicos, lo que para ellos es de modé, para nosotros es actual. Siempre es interesante. Yo no hay viaje que no vaya a BMW y tienen como como unas cajas, como los supermarkets, donde dice oferta, todo por 50 euros. Y ahí adentro hay casco, visera, lentes, y nada, uno revuelve, ¿no? Trajes de lluvia. Recuerdo que había unos trajes de lluvia que eran como 4XL y yo me lo quería llevar a toda costa y mi mujer me decía, pero vos crees que yo después lo modifique. Me decía, no, lo uso así, pero no, me decía, vas a flamear como una bandera. Pero bueno, costaban 20 euros o algo así, pantalón y campera. Qué bueno. Múnich es una ciudad muy, muy linda. Abajo del Palacio Real de Múnich hay una cervecería, o sea, el premier de ellos, que ahora no me viene cómo se llamaba, el Kaiser, el Kaiser se llama, el Kaiser había preparado el subsuelo del castillo, era todo para el pueblo. Entonces abajo es un enorme salón con una orquesta bavarese que está todo el tiempo tocando esas canciones tipo El barrilito de cerveza, y unas señoras robustas repartiendo cerveza, y no podés pedir Coca-Cola, queda mal. Y se come todas las comidas de ellos, y también los mozos en ese lugar hablan muchos idiomas. Me han sorprendido hablándome no solo en italiano, sino también en castellano. Múnich es una linda, linda ciudad para llegar con la moto. Si te mueves un poquito a Austria, hay un hotel, como te decía, que yo no recuerdo el nombre, pero es un hotel para motociclistas. Ese hotel de motociclistas tiene todo lo que necesita el motociclista. Es un hotel que en vez de ofrecer, no sé, el mejor desayuno, ofrece el mejor lavado de motos. Y uno se puede lavar su propia moto, hay mecánicos de motos, tienen adentro una pequeña tienda donde venden ropa para motociclistas, y es el famoso lugar de la margarita. Tienen un mapa, que es como una margarita, y cada pétalo es un recorrido quedándote en el centro está el hotel. Esto es muy interesante, porque ellos ganan pasajeros por más días, y uno tiene la vida resuelta. Pero yo propongo complicarse la vida y seguir viaje, ¿no? Y de Múnich irse a Hamburgo, y de Hamburgo irse a Holanda, y volver por Francia, pasar por España, y de ahí volver a Italia por la Costa Azul. Todos esos viajes depende, o sea, no son empeñativos, llevan el tiempo que uno tenga. Si uno viaja con 15 días, pues mejor. Si viaja con una semana, ya con una semana meditaré. Pero es siempre muy bueno estar mínimo 3 semanas. Uno con 3 semanas puede recorrer y decir, yo conozco Europa, Europa occidental, ¿no? Europa del Este es mucho. Siempre es bueno tener ese espacio o ese sitio donde a cualquier viajero le gustaría llegar y tener todo a la mano. Claro, a nosotros nos gusta la incomodidad, nos gusta meternos donde no nos llaman, pero sí debe haber para todo, y debe existir en los países de América también sitios como estos, guías como estos. ¿Y por qué no trabajar de pronto en ese tema, en que tiene que haber personas que se dediquen a llenar esas necesidades de las personas, de los extranjeros? Así como nosotros nos gustaría ir a Europa y viajar y disfrutar con un guía que lo lleve a uno por esos sitios para no perderse y poder aprovechar todo ese tiempo, yo creo que aquí en América también debemos tener eso, y seguramente lo vamos a tener en poco tiempo, y vamos a disfrutar de eso, de que los europeos vengan también acá, que los, no sé, la gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Argentina, que vengan aquí a Colombia o que vayan a Argentina, y tener esa posibilidad de disfrutar las carreteras de sitios. Sepan entender que siempre hay una hermandad más allá del AMA entre los motociclistas. O sea, no solo tenemos el AMA en Alemania y en España, sino que hay una hermandad. Yo conozco muchos motociclistas italianos que con gusto se subirían a la moto y irían a dar una vuelta para mostrar su región a cualquiera que viaje. Así que quedó como referente, ¿no? Si alguien va, tenemos amigos realmente que son
muy, muy fanáticos de la moto y que si llega alguien de afuera son capaces de tomarse vacaciones para acompañarlo y dar una vuelta en moto. Nada, hay que informarse. Sigamos hablando de los gastos. Hablamos cuánto vale tener una moto, pero no hablamos cuánto vale combustible. El combustible vale en torno a €1,50, son casi $2. Es bastante costoso comparado con el galón de Estados Unidos, porque se vende por litro. Por eso tal vez una moto 600, 800 sea la ideal para gastar menos en combustibles. Después tenemos el tema de los almuerzos. En Europa existe el almuerzo por $10, o sea, 10 euros, es $13. Muchos lugares dicen almuerzo de trabajo, almuerzo de oficina, en italiano pranzo del mezzogiorno, y hay un cartel y tiene el precio. Si uno se aviene al menú fijo que ellos sirven, hay países donde esto es más universal, y no sé, en España un menú del mediodía seguramente va a ser una tortilla, un pedazo de carne, una ensalada y un dulce. Y incluye la bebida también. Mientras que si estamos en Alemania, por ahí nos va a llamar más la atención porque nos van a traer, no sé, un cotequino, que es el codo del cerdo hecho, por ahí no todos lo comemos, ¿no? Pero bueno, casi en todos lados por 10 euros se come. Y el valor de un menú también de comidas rápidas, McDonald's y todos los demás, también ronda ese valor. A la noche es mucho mejor tratar de comprar en un negocio algo y cenar lo que uno quiera. Desde ya, yo siempre digo que una cena de verdad es un pollo al espiedo, ¿no? No es caro y es sano y uno come en el hotel. Pero bueno, quien guste estar en Europa y salir a pasear, una cena puede costar hasta 50 euros por persona, si es que vamos a un lugar muy, muy subido de tono, 20, 25 un lugar normal bebiendo vino. Todas esas cosas cambian mucho, el vino, el postre, son cosas que cambian mucho nuestro presupuesto. Si vamos solos en moto, es todo mucho más económico, ¿no? Yo si viajo solo hay muchas necesidades de mi esposa que no las tengo. Yo como cualquier cosa, me arreglo, el menú del día siempre está bien. Si es algo que nunca comí, lo pruebo. Me pasó en Rusia de comer muchas cosas que nunca había comido. Y que todavía hoy no sé qué son. Bueno, pero las comió, que era lo importante, poder disfrutar Sí. de Bueno, eso. esa es una idea de valores. Los juegos de neumáticos para la motocicleta valen entre 200 y 300 euros. Así que si uno compra una motocicleta y quisiera ponerle cubiertas nuevas, no es oneroso, no es tan caro, no es una cosa que, al menos yo estoy muy acostumbrado acá en Argentina, todo es muy caro porque tiene unos costos de impositivos y de aduanas y de muy altos. Entonces todo vale 3 veces de lo que vale en origen. En Europa eso no pasa, como que las aduanas están muy relajadas. De hecho, entre los países no hay fronteras. O sea, uno pasa de un país a otro sin tener que hacer ningún tipo de documento. Un colombiano que va de España a Italia pasa por Francia sin presentar ninguna documentación. No necesitan, los pasos están abiertos. Es como pasar de una ciudad a otra, no de un país a otro. De hecho, a veces pasas y te das cuenta solo porque te hablan distinto. Pero la moneda también está muy unificada porque el euro sirve casi en toda Europa. Tenemos que sacar a Suiza y creo que nadie más. Creo que Suiza es el único que ahora no forma parte. Pero bueno, por eso me llevaba los sándwiches, para no comprar francos, ¿no? Y seguir viaje. Las distancias son muy relativas. Si uno hace 1000 kilómetros, que nosotros es una distancia que con la moto la hemos hecho muchas veces, la hacemos a un día, 2, uno llega, por ejemplo, de Italia a España. Los países tienen 1500 kilómetros en su totalidad. O sea, si uno hace más de 1000 kilómetros, está en otro país. Bueno, aquí cabe otra pregunta y es, por las distancias, pues obviamente necesita uno tener un hospedaje. Ese tipo de hospedajes que uno utiliza como motociclista, más o menos en cuánto fluctúa. Bueno, tenemos hoteles de ruta, que son esos de carretera, donde uno se detiene a dormir y pueden costar entre 30 y 50 euros por día. Después, si no, están los bed and breakfast,
que son más económicos, pero son menos prácticos también, ¿no? Uno cuando viaja, yo muchas veces digo que como una hamburguesa porque sé cuánto tardo, sé cuánto cuesta y sé que me van a dar de comer, ¿no? Yo digo número 1 y ya sé que me dieron, número 2 y ya sé que me dieron. Mientras que por ahí sentarse en un restaurante y pedir a la carta, no sé, en húngaro, es muy difícil. Así que en Hungría yo iría al Burger King y digo number 3 y todo el mundo me entiende, sé cuánto gasto, sé qué como y sé cuánto tardo. Después, que sea nutritivo o no, que sea más rico, más feo, pero bueno, eso existe en todo el mundo y toda Europa. El dormir es similar, están las grandes cadenas de hoteles también allí, y nada, si uno no va al centro histórico de una ciudad, los hospedajes son económicos, son mucho más caros cuando uno pretende detenerse en el centro, no sé, dormir frente a la Fontana de Trevi, en Roma es más caro. Hay lugares donde el problema es otro, es donde estaciono. Es muy importante que los hoteles ofrezcan el estacionamiento incluido, que yo tenga dónde dejar el vehículo, sobre todo por el equipaje. Hay muy poco robo, hay muy poca pérdida por robo, pero uno en el equipaje un poco tiene más recaudo, ¿no? Hay una moto alquilada por ahí con todos los seguros pagos, es un trastorno nada más, pero no se la va a llevar casi nadie. Es muy, muy difícil perder algo por sustracción, que te lo roben. Es muy, muy difícil. La mayoría de la gente está acostumbrada a tratar con turistas, está acostumbrada a que uno pregunte, está acostumbrada a que le pregunten en otro idioma, porque ya te digo, haciendo 1000 kilómetros ya no se entiende. Sí, claro. Entonces están muy acostumbrados a que uno va en Francia y habla en italiano, y ellos hacen siempre los mismos chistes. Por ejemplo, en Francia dicen italiano, italiano, ¿por qué Dios creaste a los italianos? Dicen, ¿no? Que como lamentándose. Italiano, italiano, un señor, no sé, algo así. Yo no sé francés, pero todos me decían lo mismo, ¿no? Perdón, señor, para llegar a tal lado, italiano, italiano. Y me aconsejaban y me enviaban, pero me tomaban un poco el pelo, me cargaban, me usaban de joker, ¿no? ¿Qué más contarte de estos viajes? No, sigamos la ruta con sus amigos. ¿Qué más hicimos? Sigamos la ruta con los amigos. Una de las cosas que pasa es que uno se encuentra con distintas cadenas montañosas y cuando las atraviesa cambia el clima totalmente. Entonces en muy pocos kilómetros hay cambios de clima fuertes. Yo no te dije, pero para pasar de Italia a Suiza hay que subir unos cuantos metros y entonces hay que ser un verdadero motociclista o llevar una alforja con algo, una mochila. Ya saben, el equipaje en la moto es muy limitado, pero llevar abrigo y algo para la lluvia es fundamental. Si vamos hacia el norte, hay un anticiclón constante de las Islas Británicas que produce lluvia. El norte de Francia llueve, en el norte de España llueve, todo el norte siempre vas a tener lluvias. Y si cruzamos al Reino Unido va a haber más lluvias. En este viaje nosotros nos habíamos propuesto en el 2016 frenar en todos los museos. Muchos museos son museos de motocicletas, ¿no? Obvio, siempre hablando de lo nuestro. Sí. Íbamos al museo de BMW, fuimos al museo de Guzzi, que está en el norte de Italia, fuimos a la fábrica de Ducati, y fuimos a un museo antiguo de motocicletas de Austria que ya se quemó, lamentablemente el año pasado. Pero pienso que lo van a restaurar y van a tratar de poner las motos que se salvaron y la gente va a donar motocicletas antiguas porque la mejor forma de conservar una motocicleta para siempre es donarla, darla en usufructo. O sea, yo se la doy al museo y le obligo al museo a afirmar que la va a exponer siempre y siempre va a decir que me pertenecía a mí. Creo que me va a tocar poner la moto mío en el museo. Sí, yo tengo motocicletas. Yo tengo muchas que no las vendo, que son viejas, y van quedando, ¿no? Tengo una Honda CB750, que es la Honda del 79, es un modelo aniversario, y es de 1979. No es una moto confiable para decir voy a hacer más de 1000 kilómetros. Yo diría que es para hacer 100, la uso para ir a tomar café, la uso para ir a almorzar, pero bueno, ese tipo de motocicletas, eso me refería a motos antiguas, a motos de preguerra, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, van a parar estos museos,
y mucha gente con tal que diga, esta era la moto de Fernando Zorro, la da en usufructo al museo. Porque nosotros somos finitos, pero las motos quedan. Así que nos decidimos a hacer varios museos. El de Guzzi es bastante especial, abre solo los viernes a la tarde, y cuando nos quejamos, dijimos, pero ¿cómo abre solo el viernes? El sábado y el domingo ellos nos dijeron que era un museo para motociclistas, que no era un museo para llevar a los chicos o a los abuelos. Si ustedes quieren venir, se toman un día de trabajo y vienen. Entonces viajan a la mañana, comen en el pueblo, dejan algo porque está en un pueblito, ¿no? Un pueblito. Mandelo del Lacio se llama el pueblito. Vivirán 700 personas. Y ahí está la fábrica que sí. Entonces comíamos, según el director del museo nos dijo, ustedes comen acá en el pueblo y dejan algo, porque la entrada al museo es gratis. Y hasta las 18, de las 14 a las 18, uno puede andar por el museo libremente, caminar, mirar. No dejan tanto tocar porque se ve que hacían lío los motociclistas. Hay libros para escribir y dejar recuerdos. Estuve en este museo con Fernando Zorro, gran amigo del AMA, y bueno, dentro de 10 años cuando vamos nos buscamos, ¿no? Y buscándonos es muy cómico porque hay cosas escritas en todos los idiomas y tienen motocicletas desde el año 29 en adelante. Miles, miles. Ese es uno de los museos que tocamos. También tocamos el del Rolls Royce, que lo comenté anteriormente, el de la tecnología, el del BMW. Y el viaje prácticamente termina el tiempo, porque Europa es ávida de todo. ¿Cómo explicarte? Si uno está en el norte de Alemania, por ejemplo, y va a una casa de moto, tiene que comprar las ofertas de verano, porque como siempre hace frío, ellos tienen cosas de verano que a nosotros nos sirven en nuestros países a muy bajo precio. Y lo mismo uno puede hacer al revés si está en el sur de España, ¿no? Los pantalones en cuero de vacuno duran una eternidad y los venden muy baratos. Así que parte del viajar, de cambiar de clima, cambiar de idioma, cambiar de dieta, cambiar a veces de moneda, también tiene de divertido esto. Es imposible aburrirse en un gran viaje por Europa. Lo aconsejo, ¿no? Les digo, no es tanto dinero y uno no puede dejar de hacer esos viajes. Dentro de los viajes están el cronograma de encuentros de motocicleta, como nosotros hacemos el encuentro LAMA Internacional. Hay encuentros que son famosos desde hace cientos de años, porque empezaron, por ejemplo, el de la Madonnina de Centauri. Es un encuentro que empezaron los cruzados, y lo hacían a caballo, y se iban a las cruzadas. Con los años no hubieron más cruzadas, se cerró la iglesia, Madonnina significa virgencita, y se cerró esa iglesia por años hasta que empezaron los motociclistas a pedir que abran de vuelta esa iglesia. En esa iglesia hay muchas armaduras, cascos, ¿no? Hermetos de esos de metal, y ahora empieza desde hace unos 30 años a acumularse cascos de moto, ¿no? Porque nosotros somos los nuevos centauros, somos los nuevos que vamos a pedirle al Señor que nos cuide en nuestro viaje, y entonces se guarda en ese lugar cascos de colegas que ya no están, de motociclistas que se han lastimado gravemente, y bueno, van a parar ahí. Una vez por año se juntan entre 10.000 y 12.000 motocicletas y hacen la peregrinación de la Virgencita de los Centauros. Es realmente un encuentro espectacular, uno de los más grandes de Europa, y se hace en el norte de Italia, en una provincia que se llama Alessandria, en la región de Piamonte. Como hay miles. El Elefantentreffen, imagino que todos saben lo que es, en Alemania. Empezó en 1948, cuando se juntaban las grandes motos con sidecar posguerra, habían quedado en manos de los soldados. Y ellos, una vez al año, se juntaban para brindar por haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, sobre todo para los alemanes, que murieron tantos. Entonces iban con sus Zundap y con sus BMW y sus... en realidad son máquinas agrícolas de 2 ruedas, ¿no? Máquinas enormes, pesadas. Y en Europa, en la semana de Navidad no se trabaja porque hace mucho frío, entonces ellos aprovechan este tiempo para hacer el Elefantentreffen, el encuentro de los elefantes. Y en ese encuentro uno puede encontrar unas 5.000 motos y es muy lindo ver cómo se le ingenian para no caerse, porque está todo nevado, se hace el encuentro bajo nieve.
y se acampa bajo nieve. Y después si podemos poner una foto en vivo de cuando yo estuve, hacía mucho frío de verdad, pero bueno, la adrenalina, la moto, la alegría de estar ahí, ¿no? De haber llegado al Elefanten fue fantástico para mí. Oh, Seguido. hay muchos sitios y en muchos países también se conocen de grandes eventos, seguramente no en la magnitud que se hacen en Europa, pero sí hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, lo que llaman la bendición de las motos, y es un evento gigantesco. Lo organiza Lama, pero accede todo el mundo, y digamos que eso se está buscando, que finalmente seamos uno solo, Claro. en todo el mundo, realmente. Pero lo importante aquí es llegar a ese punto, al punto en que sabemos cuáles son los eventos que llenan la cantidad de sitios y que puede uno superar un límite de personas que participan. Eso es espectacular y ojalá lo podamos hacer algún día. Sí, hay otros encuentros como por ejemplo Pingüinos en España, o después hay calendarios de encuentros como pueden ser los de Lama. Por ejemplo está la Federación Europea del Goldwing. Ellos tienen un calendario, así que directamente uno llega a sus vacaciones mirando el calendario, va a saber dónde, en qué país se juntan. También son encuentros de miles, ¿no? 5.000, 6.000, los más grandes, 1.000, 1.200 los más chiquitos. Son encuentros lindos para verlos porque se respira moto, se come moto, se habla moto, uno sale de ahí realmente que si tenés ganas de moto, ya está. Bueno, ya empezamos nosotros aquí en Sudamérica, como se ha hecho con la organización Lama, pero ya empezamos en Sudamérica con nuestros eventos suramericanos. Y hay mucha motivación de parte de la gente para llegar a esos sitios. Pues la pandemia nos ha frenado un poco, pero digamos los destinos que se ofrecen son destinos para hacer mototurismo y para encontrarse uno con esos hermanos y que van a poder acceder de todos los clubes y de todas las formas de viajar en moto para llegar a esos eventos, y que obviamente Lama está en cabeza de este tema, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, yo con Lama he viajado muchísimo. Tengo grandes amigos de la motocicleta en el mundo, pero Lama organiza y fraterniza en una forma que es única. Eso es muy, muy lindo. Yo tengo el viaje del 2018, que fuimos, nos encontramos, estuvimos juntos en Tampa y después en Orlando. Y lo tengo como un recuerdo, claro, para todo motociclista llegar, creo que Sturgis y Daytona son dos encuentros que uno quiere hacer en la vida, ¿no? En Europa tenemos la posibilidad de tocar con las manos monumentos históricos de siempre. No sé, si uno va a Egipto y están las pirámides, y toca con la mano las pirámides, la energía que genera eso es único. Hay una emoción, ¿no? Y no es lejos, es cerca. Entonces, otra de las posibilidades que uno tiene es decir, por ejemplo, yo he hecho Asia, porque fui hasta Turquía, y en Estambul, una vez que uno cruza el Bósforo, está en Asia. Así que yo, para decir que toqué el continente asiático, fui con mi moto hasta ahí y pasé al otro lado, que no es tan lejos. Bueno, ese es uno de los retos de nuestro presidente internacional. Claro. Estambul, y bueno, cantidad de sitios. Y tuvimos la oportunidad, como dices, de llegar hasta Egipto y tocar esa pirámide y decir, venga, estoy en las pirámides de Egipto, y es una energía fabulosa la que se siente y que se disfruta. ¿Cuándo volver? Bueno, hay muchos sitios donde ir, y si repetimos mucho el mismo sitio, no creo que nos guste a los motociclistas. Siempre buscamos algo nuevo para ver. Por eso el tema de los eventos en Lama, tratamos de que sean en diferentes países para conocer mucho más de las culturas y de la gente que pertenece y que participa en esta comunidad, ¿no?
Sí, yo diría que el viaje a Europa, para concluir de alguna manera, redondear nuestro, es como el viaje de los estados de Estados Unidos, pero es un país continente, ¿no? O sea, Europa es un continente que los países son tan pequeños que uno, como si fuera un viaje por un coast to coast de América, logra realmente conocer, tocar y vivir culturas muy, muy distintas. No es tan complicado ni es tampoco económicamente tan empeñativo. Uno a veces está muy asustado de los costos y uno vive trabajando y se hace difícil el día a día, pero hay que imaginar estos encuentros con la ayuda de suerte, ahorro y ganas de hacerlo. Se puede hacer, se puede hacer, no hay que pensar que es un imposible. Después hay grandes viajes europeos que quien tenga capacidad de desafío, tiempo para viajar, que ya se ha retirado de su trabajo, pero bueno, la ruta de los huesos por Rusia, el camino de la seda que sale desde Venecia y llega a China. Esos caminos que hemos visto en miles de películas existen y en moto son maravillosos. Y ahí no hay que embarcar ni nada, uno sube a su moto y va país tras país, es muy fácil. La Comunidad Europea es mucho más fácil porque uno no requiere documentación para moverse en ella, ¿no? O sea, no hace falta hacer aduanas, no hace falta hacer migraciones. Mientras que cuando salimos de la Comunidad Europea empieza la necesidad de que cada país que atravesamos necesitamos algunos permisos y algunos requerimientos también de salud, sobre todo ahora, ¿no? Con el COVID. Pero bueno, no es imposible. Yo insisto en que alguien que viaja a España tiene que ir a Gibraltar y tiene que cruzar a Marruecos. Entonces decir, yo anduve en África con la moto. Es una sensación enorme el decir, piensa, yo tengo continente americano, europeo, asiático y africano. Me falta Oceanía. Pero no soy un globetrotter, pero he andado. Me he dado el gusto. Ay, cuando uno ha andado, pues definitivamente eso como que llama. Una Sí. cosa llama a la otra y quiere siempre más. Es lo que nos pasa a nosotros los motociclistas, que tenemos una expectativa y esa expectativa se nos acaba cuando llegó al destino. Venga, quiero algo más. Entonces, esto se va creciendo y creciendo y creciendo cada día. Yo digo que el sueño puede empezar desde tu residencia en América Latina, mirando en www.moto.it. IT, ahí es un portal de motocicletas donde opinan sobre las motos y también hay una gran lista de motos en venta. Entonces, www.moto.it. Esta es una dirección que le da a uno la idea de qué vale la moto que uno soñó. Porque probablemente uno dice, yo quisiera ir a tocar Marruecos y quiero ir en un Africa Twin de las viejas. Bueno, se consiguen en buen estado aún y a muy buen precio. A muy buen precio. Yo tiro una fantasía que es mía, ¿no? Y tiene más que ver que no la he hecho porque mido 1,70 m que otra cosa, porque en el Africa Twin no llego al piso. Pero bueno, tema aparte. Hay mucho para ver. Moto.it es uno de los portales más lindos para ver cuánto vale una motocicleta en Europa y dice de qué año es, qué detalles tiene, están las fotos. Y uno puede darse una idea, no solo quedarse con lo que dice Fernandito, ¿no? Sí, De que con 2.000 compramos una moto. No, y cada día uno experimenta más. Uno dice, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que no lo puedo Claro hacer? Que sí. Y precisamente para todos nuestros oyentes de Viajemos en Moto, por eso volvimos a traer a Fernando aquí a estos micrófonos, porque es la persona que nos ilustra en el tema de Europa, en el tema de cómo vamos a cumplir otro sueño dentro de lo que hemos hecho como motociclistas. Y seguramente lo vamos a hacer. Fernandito, pues, ¿qué enseñanza o qué le vamos a dejar o qué mensaje le vamos a dejar nuevamente a nuestros oyentes de Viajemos en Moto para que se motiven y vamos a ir a Europa? No me canso de repetirlo, no es caro, no es caro. Hay distintos tipos de viajes con muchos tipos de economías. Se puede ir con muy poco dinero. Se puede comprar una moto aún de origen oriental. Total, hay mecánico cada 10 kilómetros porque está súper poblado.
Entonces uno no se va a quedar en una ruta o en una carretera abandonado, tirado. Siempre va a tener la posibilidad de auxilio mecánico, es viajar muy seguro, es viajar muy, muy seguro. Entonces uno puede comprar una moto con muy poco, puede rebuscárselas para comer. Yo diría, cada país tiene su economía, pero yo diría que comprando en un supermercado uno gasta casi menos que en Estados Unidos. Y nada, Europa los está esperando. No dejen pasar la oportunidad, porque realmente es algo de disfrutar, de conocer, de hacer Europa en moto. Es un sueño que se comparte con encuentros, con museos, con amigos, con distintas cosas. Según el país en el que uno aterriza, sería importante leer qué posibilidades hay de comprar la motocicleta o de alquilarla o de ver cómo hacen. Pero no es difícil tampoco esto. Yo sé, por ejemplo, que en Andorra, que es un principado que está entre Francia y España, en los Pirineos, es muy fácil comprar una motocicleta, porque como el que no es, hay muy poca gente que es andorrense, la mayoría son españoles o franceses. Entonces te permiten comprar la motocicleta aún con el domicilio del hotel. Y hay 4 o 5 concesionarias grandes porque es la puerta de entrada de muchos. Otro lugar es Hamburgo, en Alemania. Otro lugar es Barcelona, en España. Otro lugar es Roma, en Italia. Son lugares donde uno puede conseguir motocicletas muy baratas, muy económicas, muy seguras, ¿no? No sé, nuestro hermano Hernán Dotti viaja en una Guzzi Le Mans 1000. Y yo le pregunté por qué, y él me decía, ¿y porque esta tiene platino? Si me la sé arreglar yo, la mecánica es muy simple. Es una moto que la puedo cargar y no se rompe porque tiene un cuadro muy, muy fuerte, muy robusto. Y es bicilíndrica, o sea que tiene 2 cilindros, 2 problemas nada más. Y me hacía reír, pero él viaja con su Guzzi Le Mans por Europa. Y es una moto que no tiene ningún valor, no vale absolutamente nada porque es 92, 91, algo así. Es una moto cero, obviamente. Son máquinas que lo llevan a uno a donde sea. Eternas. A donde sea, pero él se sube a esa Guzzi y vos le ves la sonrisa de cómo viaja. No pierdan la oportunidad de hacerlo. Tengo otro amigo, compró un Pan European 1100 en España y lo tiene guardado en una concesionaria. Entonces, el señor de la concesionaria no le cobra por ponérsela, le cobra el service por ponérsela en orden cuando él inicia un viaje. Entonces él llega y el concesionario le dice, bueno, la tengo que poner en marcha, le hice un poquito de carburación, le cargué la batería. Yo creo que no la abandona nunca, la tiene siempre en marcha, ¿no? Pero bueno, por cobrarle el service del año, le guarda la moto todo el año. Y también gastó 2.300 euros, creo, para comprarla. Es una moto que viene con valijas de serie y es una moto que viene para cargarla, uno le puede poner 300 kilos que la moto no sufre. Bueno, pero ya vieron todos ustedes, nuestros amigos, nuestros oyentes de Viajemos en Moto, que es muy fácil viajar por Europa, es motivante todo lo que habla Fernando y seguramente muchos vamos a llegar a disfrutar de todos estos beneficios y todas estas noticias que nos llegan inmediatas de parte de Fernando y seguramente vamos a tener mucha más gente también aquí en Viajemos en Moto para que nos ilustren todavía más, porque a nosotros los motociclistas nos gusta preguntar y volvemos a preguntar y repetimos la pregunta para ver si fue que nos quedó claro. Entonces, si gustaran podríamos hacer pregunta y respuesta, ¿no? Tú me preguntas y yo te contesto, tú me preguntas y yo te contesto. Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que no hay mecánicos genéricos. Allá el sistema de concesionarias está muy bien organizado. Entonces, si uno tiene una Honda y va a BMW, no lo atienden, le dicen, pero no ve que en el tanque dice Honda. El de Honda es mi vecino, está allá a 10 cuadras. Entonces, es bueno comprar motocicletas que tengan mucho service, que haya muchos mecánicos por todos lados, porque si uno compra una Suzuki es más difícil. Obviamente las motos europeas están más incorporadas. BMW es un clásico. Yo diría que si uno compra, no sé, una R850R de los años 90, es una moto que no se queda jamás, que funciona siempre, que es muy barata y muy fácil de que el service lo hagan en todos lados.
es un ejemplo. Hay otro amigo, Horacio, que también compró una de esas y la tiene en el concesionario de Casale Monferrato. Así que yo voy tirando ideas, pero hace falta el feedback. Hagan preguntas y con gusto contesto. Y si alguien necesita ayuda porque está programando su viaje, a disposición. Claro, pueden escribirnos también a Viajemos en Moto y trasladamos todas estas preguntas a Fernando para que nos ayude a contestarlas. Mil gracias, Fernando, nuevamente por estar aquí en este espacio y por haber disfrutado de una charla amena, un buen rato, y que seguramente seguiremos trabajando para motivar a más motociclistas. Así es, un placer, como siempre, verte, conversar contigo, y espero que todos los hermanos entiendan que la idea es tratar de que quitarles algún tipo de requemor que puedan tener respecto a un viaje por Europa. No es difícil, no es tan caro y no se requiere tampoco tantísimo tiempo. No se pierdan la oportunidad, Europa los está esperando. Y a todos ustedes, nos vemos dentro de 8 días con una nueva historia de Viajemos en Moto. Por hoy no fue más. Espero les haya gustado y nos encontramos dentro de 8 días para escuchar una nueva experiencia de viaje, donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como viajemosenmoto.oficial. Hasta la próxima.